Hola, mi nombre es Pablo Guerra, soy docente de la carrera de Ingeniería de Software de la UDLA. En este video te voy a mostrar cómo realizar la estructura de datos lista y el consumo del API OpenWeather. ¿Qué necesitamos para este video tutorial? Tener conocimientos de programación orientada a objetos y estructura de datos, específicamente listas. Vamos a utilizar el IDE de NetBeans. Vamos a descargar y configurar la librería JSON y vamos a registrarnos y obtener una clave de OpenWeatherMap. La interfaz de usuario va a contar de un label, un text field, un JButton y un JTable. De tal manera que nos quede de la siguiente forma. Vamos a empezar. Vamos a crear un nuevo proyecto, Java Application. Vamos a desmarcar esto, finalizar. Vamos a crear una nueva clase, ciudad. Va a tener 3 atributos. Temperatura. Y un long, humedad. Vamos a crear el constructor marcando los elementos. Vamos a crear getters y setters y generamos. Al proyecto vamos a agregar una nueva clase JFrameForm. Le vamos a llamar ventana. Vamos a arrastrar los siguientes elementos: un JLabel, un TextField, un botón y una tabla. Vamos a personalizar, vamos a cambiar los textos. Vamos en este caso a suprimir. Cambiamos el texto. Vamos a configurar la tabla. Vamos a la opción de columnas. En cantidad vamos a poner 0. Las filas también a 0. Nos quedaría de esta manera. Vamos a ponerle nombres a estas variables. txt ciudad. btn consultar. tbl ciudades. Vamos a programar el evento mouseClicked en el botón. Vamos a eventos, mouseClicked. Bien, vamos a editar el código. Necesitamos de un ArrayList
Vamos a crearlo el ArrayList, que sería nuestra estructura de datos lista, de tal manera que sea una variable tipo atributo de la clase ventana. Va a ser del tipo ciudad, es decir, cada elemento va a contener una ciudad. Una vez creado este objeto, lo que haremos es volver al método donde estábamos programando y vamos a tener la siguiente sentencia para recoger en una variable string el nombre de la ciudad que el usuario digita en la caja de texto. Lo siguiente será crear otro string. Le vamos a denominar API key y esto lo vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a la página web de OpenWeatherMap. Acá tenemos toda la información disponible. Vamos a empezar creando nuestra cuenta de usuario. Con nuestra cuenta de usuario, ustedes necesitan obtener el API key. En este caso, yo ya lo tengo y por cuestiones de tiempo voy a copiar y pegar. Lo siguiente, vamos a crear una URL, un objeto URL. Entonces, este objeto URL, vamos a instanciarlo. Y va a tener el parámetro. El parámetro que nosotros vamos a obtener va a ser obtenido de la documentación de la API. Si nosotros nos vamos a la página, a la opción de menú API, API Doc, nos explica las formas que deben invocarse hacia el API. Vamos a copiar esta forma. Entonces aquí nosotros vamos a cambiar de acuerdo a la siguiente manera. Entonces aquí nosotros necesitamos insertar la ciudad. La ciudad entonces ya lo tenemos en la variable ciudad. Y el API ID, de igual manera, lo vamos a poner de acuerdo a nuestra variable. Vamos a importar y vamos a encerrar el bloque con try catch. Una vez que tenemos la URL, necesitamos establecer una conexión. Por lo tanto, vamos a crearnos un objeto HTTP URL connection. Le vamos a llamar con. Y entonces vamos a hacer un casting al tipo HTTP URL connection de una variable, en este caso que sería nuestra variable URL,
invocándole al método OpenConnection. Vamos a configurar el método a través de get, así que vamos a obtener setRequestMethod. Vamos a escribir esto get. Vamos a seguir configurando la conexión. Vamos a obtener el request. En este caso es request property. Con los parámetros accept y el tipo JSON. Así que vamos a poner application JSON. Vamos a establecer la conexión. En el caso de que se produzca algún tipo de excepción, vamos a preguntar si el código, ¿no es cierto?, nos devuelve un error 200, entonces algo falló, por lo tanto, vamos a lanzar una excepción. En este caso vamos a ponerle un mensaje que falló. HTTP y vamos a capturar el código. Bien, en este caso vamos a configurar runtime exception. Bien, acá estamos capturando únicamente excepciones del tipo malformed URL exception. Vamos a capturar una excepción más genérica que sería la exception para que ya no nos bote todos estos errores que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Necesitamos obtener la información que nos viene en un formato JSON. Por lo tanto, vamos a establecer un objeto BufferedReader y vamos a configurar a través de otro objeto InputStreamReader con la configuración de nuestra conexión. En este caso será conexión.getInputStream. Una vez que tenemos entonces el objeto BufferedReader, de alguna manera necesitamos ir leyendo toda la información que llega a este objeto. Por lo tanto, vamos a hacer un bucle de repetición. Y vamos a leer todas las líneas que llegan a este objeto. Bien, debemos declarar este objeto output
Y necesitamos también una variable que vaya acumulando la información que va llegando a este objeto output. Entonces, lo que haríamos es ir acumulando las líneas del archivo JSON. Por lo tanto, más igual output. Este objeto siempre tenemos que ponerle entre paréntesis para que se pueda comparar con la referencia null. Una vez que ya tenemos entonces el archivo, de alguna manera, la respuesta del JSON en la variable string_accum, necesitamos operar sobre ese objeto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ocupar la clase que nos viene de una librería que yo les había mencionado que vamos a configurar. Entonces, esta librería lo vamos a buscar, download JSON sample. Vamos a buscar y aquí ustedes tienen todas las clases que existen en esta librería. Y entonces se van a descargar todas las clases. Vamos a crear una carpetita que se llama librería y el archivo lo vamos a pegar en esa carpeta. Una vez que lo tenemos, necesitamos nosotros agregar dicha librería a nuestra configuración de NetBeans. Para ello, nos vamos a dar clic derecho sobre el proyecto, vamos a ir a librerías y vamos a adjuntar la librería. En este caso vamos a adjuntar un archivo jar, vamos a buscar nuestro proyecto. Entonces ya tenemos acá adjuntado y configurado nuestra librería en nuestro proyecto. Volviendo entonces a nuestro código, lo siguiente será transformar ese objeto string que nosotros tenemos en los correspondientes objetos JSON. Para lo cual vamos a crearnos un objeto tipo JSON parser. En este caso, si ustedes se fijaron, se estaba importando un JSON parser de otras librerías. Necesitamos en realidad que se importe de la librería que acabamos de utilizar, que sería JSON simple. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Bien, acá nosotros entonces le vamos a decir que sea de JSON parser, ¿sí? JSON simple. Bien, una vez que tenemos eso, entonces ya podemos seguir trabajando. Vamos a crear un objeto genérico, un object. Y entonces, a través de nuestro parser, con el método parser, vamos a transformar el string que nosotros tenemos con todo la respuesta JSON.
Una vez que tenemos eso, entonces nosotros ya podemos ir trabajando con los objetos JSON Object. ¿Sí? Tenemos acá entonces la clase JSON Object. Vamos a ponerle un nombre. Ahí está referencia. Por lo tanto, lo que necesitamos es establecer, ¿no es cierto?, que todo se transforme hacia un objeto JSON Object. Así que voy a hacer la transformación a través del casting de este obj. No puedo tener dos variables del mismo tipo, así que le voy a poner obj2. Y entonces acá ya tengo un objeto JSON, es decir, con toda la información. Y ahora ya puedo operar dentro del objeto JSON. Si nosotros nos vamos a la guía, acá tenemos toda la respuesta del objeto JSON. Como vemos, entonces es un arreglo que puede tener n cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos un objeto y a través de ese objeto JSON Object ya podemos ir sacando las secciones que nos interesa. En este caso nos interesa únicamente este objeto interno que es el main, que a su vez, si ustedes se fijan, es otro arreglo de elementos, y de aquí lo que nos vamos a sacar es temperatura, es la humedad, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Necesitamos ir transformando estos objetos. Por lo tanto, voy a adentrarme otra vez hacia el objeto main. Por lo tanto, voy a crearme otra vez otro objeto JSON Object. Entonces le puedo poner un nombre y a través entonces de mi objeto ya puedo obtener la sección main. Y aquí debería, obviamente, hacer el respectivo casting. Una vez que he llegado a main, debería ser la misma lógica, ¿no es cierto?, para poder obtener el siguiente atributo. En este caso, de main, yo necesito la temperatura y la humedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un nuevo elemento a nuestras ciudades, a nuestro objeto ArrayList. Nuestro ArrayList ciudades. Entonces vamos a agregar un nuevo elemento, una nueva ciudad. Entonces el nombre de la ciudad será nuestro texto, ciudad. El siguiente parámetro, necesitamos un objeto doble. En este caso, que vamos a obtenerlo del objeto 4, get. En este caso sería la temperatura, por lo tanto sería el campo temp. Y como tercer parámetro necesitamos un long que sería la humedad.
Bien, nuestra clase ciudad le vamos a guardar y se corrige el error. Bien, tenemos agregado entonces nuestra ciudad a nuestra lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invocar a un método para llenar una tabla. Bien, vamos a crear este método, entonces nos salimos del método que acabamos de crear, en este caso que sería el evento, y vamos a crear el llenar tabla. En este caso vamos a crear un método public void llenar tabla. Vamos a crearnos un objeto default table model. De swing. Vamos a agregar columnas. En este caso vamos a poner ciudad. Temperatura. Humedad. La información se encuentra en el array list, así que vamos a recorrer con un bucle de repetición por cada una de las ciudades. Entonces vamos a crear el objeto. Vamos a crear un objeto genérico que sería una fila. Entonces vamos a establecer las tres columnas. En este caso sería ciudad punto get nombre, coma, ciudad punto get temperatura, ciudad punto ciudade punto humedad. Una vez que hemos hecho la fila, debemos agregar a nuestro data model. Entonces vamos a agregar una nueva fila. Y finalmente lo que vamos a hacer es mostrar, adjuntar ese data model a nuestra tabla. En este caso, nuestra tabla de nombre tblciudades.setModel. Le pasamos el modelo. Bien, vamos a probar. Entonces vamos a ventana. Vamos a ejecutarlo. Vamos a buscar Quito. Consultar. Nos salta un error. Vamos a averiguar qué pasó. Nos está faltando poner algún parámetro. Nos faltó. Fíjense, acá nos está diciendo que no hemos invocado el protocolo. Por lo tanto, vamos a nuestro código, que sería a nuestra ventana. ¿Sí? Acá nos falta el protocolo, que sería en este caso HTTP, dos puntos,
Bien, nuevamente, una nueva prueba. Veamos, Quito, consultar. Y exacto, nos respondió entonces el servicio web que Quito, obviamente la temperatura está en grados Fahrenheit y la humedad es esta. Así podemos seguir buscando. Y se sigue consultando la información del API y nosotros estamos registrando localmente en un JTable. Bien, hasta aquí, muchas gracias por su atención.